tú tienes que crear las condiciones, tú tienes que fajarte, tú tienes que hacer tu trabajo, tú tienes que tratar de... Porque hay gente que cree que la cosa le va a caer del cielo. Y a veces la gente ve que hay alguien que está echando para adelante, que se está desarrollando, que está creciendo, pero no ve detrás qué está haciendo para provocar que pasen ese tipo de cosas. Si tú te centras en esperar que alguien te dé una oportunidad, te vas a quedar esperando esa oportunidad probablemente. Tienes que crear la situación para que se den esas oportunidades y que tú puedas crecer. Claro. Ya iniciará el programa más actualizado del este. Actualidad Cristiana TV. Aquí estamos en Actualidad Cristiana TV 2.0. ¡Vamos! Tenemos hoy una exclusiva, como le comenté al inicio. Tenemos a nuestro hermano. Te puede presentar, viejo. Dios te bendiga mucho. Bendiciones para ustedes también. Qué bueno compartir con ustedes en este programa Actualidad Cristiana. Werlin Natera, un servidor, para que hablemos un poquito de lo que ha sido mi trayectoria a nivel musical. Amén, amén. Werlin, yo quiero preguntarte, ¿dónde nace Werlin? ¿Cómo fue su infancia? ¿De dónde vienes? En los medios de comunicación se ha hablado de un Werlin músico, de un Werlin cantante y de un Werlin que también ha participado de otras facetas. Pero si tú quieres que hablemos de la parte como músico o de la parte como cantante, entonces ya ahí tendríamos que definir a qué Werlin estaríamos entrevistando. Bueno, queremos saber lo que eres tú, tu esencia. Por ejemplo, que cuando una persona diga, yo conozco a Werlin, de una vez diga, yo conozco a esa persona, bueno, entonces a tu esencia. Queremos saber quién eres tú, de dónde vienes. El que me conoce principalmente por la parte musical. Me he dedicado mucho a la música, desde lo que es la interpretación como músico, interpretación como cantante, pero a la vez también como productor musical. He trabajado en muchos proyectos musicales de muchos cantantes macorizanos, dominicanos de otros pueblos, y algunos proyectos internacionales también he participado, pero de igual modo en la misma música he abordado lo que es la enseñanza, desde lo que fue la Academia de Música Decente, una academia de música que yo fundé hace unos años, donde se han preparado decenas de músicos que hoy en día son músicos que son los que están tocando en muchas iglesias y pasaron por la mano de nosotros. Realmente es muy interesante ver que tu carrera se ha adaptado al desarrollo de otros, y eso es muy interesante. Pero mira, queremos saber un poco de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Un niño común y corriente, salía poco, no era que estaba tan retenido, no era que no me daban permiso, sino que siempre estuve ocupado en muchas cosas, en tareas desde niño, desde lo que fue estudiar música en la Academia Patria, flauta, recuerdo que estudiaba ahí, estudiando pintura también en la Academia Municipal de Pintura. O sea que mi infancia fue un poquito ocupada en términos educativos y yo no tuve quizás una infancia tradicional de estar, claro, sí, los juegos tradicionales de cada niño yo lo hice, yo jugué bola, yo volé chichigua, muy interesante. O sea, yo hice todo eso, pero que quizás estuve un poquito más ocupado en otras cosas, que es lo que ha dado como al traste el resultado de que hoy en día yo esté muy dedicado a la parte artística, porque desde niño fue en lo que mis padres me orientaron. Claro, mira, me surgió una pregunta, Werlin, y es que hablaste de que estudiar pintura y también música. O sea, ¿cómo fue eso de que cambiaste o te decidiste por la música cuando también estudias pintura? No, porque ya realmente no es que decidí dejar una para iniciar la otra. Cuando tú hablas de un artista en el contexto genérico de la palabra es artista para muchas cosas. Claro. Entonces yo nací y fui criado en un ambiente que respirábamos arte. Entonces, lo que ha sido la música y la pintura no fue una transición de una hacia la otra, sino como que todo estaba en el mismo entorno. Si se trataba de pintar, pintábamos. Si se trataba de tocar, tocábamos. Y todo lo relacionado con el arte, desde niño lo estuvimos cultivando. Interesante. Ok, Werlin, y ya hablando de infancia, nos gustaría saber, durante esta etapa, que sabemos que es una etapa fuerte, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Algún momento determinado de tu vida decidiste o quizás pensaste abandonar los caminos del Señor? No, mira, yo soy de los creyentes que nunca han pasado por esa etapa, de que sienten que no se sienten cómodos en los caminos del Señor. O sea, como cada creyente he tenido debilidades, he tenido
momentos difíciles, pero siempre he estado, como dicen por ahí, firme en lo que ha sido la convicción que desde niño me inculca al niño en su carrera y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Amén, así es. Entonces, ¿no podrías decir cuándo y cómo nace ese amor por la música? Bueno, yo recuerdo que lo primero que yo toqué fue una güira en la iglesia. Interesante. Yo creo que hasta Sí. yo llegué a tocar güira. Sí, pequeñito, como instrumento, pero ya yo en la música estaba en otras áreas. Yo declamaba, ya cantaba, pero ya lo que como músico, lo primero que agarré fue una güira. Yo recuerdo que a través de la güira comenzaron otros instrumentos de percusión. Luego salté al bajo, tomé la guitarra, vi facilidades para ya instrumentos que tenían concepto melódico y armónico, y ahí pasé al piano y ya la historia ustedes conocen parte. Excelente. Indagando un poco acerca de tu vida, vimos que tú eras líder de un ministerio llamado Los Representantes del Mesías y que también hicieron un featuring con Juan Paileni. Háblanos un poco de eso. Mira, Representante del Mesías en su momento fue una de las agrupaciones más trascendentes de esos años en San Pedro de Macorís, porque nosotros comenzamos a implantar un estilo de música que no se estaba haciendo y fue como una tendencia. Es como ahora el worship. El worship es una tendencia y todo el mundo hace worship. En ese momento nadie hacía gospel ni R&B. Y ninguna agrupación cristiana religiosa estaba haciendo eso. Y a partir de el surgimiento de esa agrupación nuestra, y comenzamos a cantar en muchísimos lugares, comenzaron a surgir agrupaciones porque les gustó el concepto. El concepto de que sea una combinación de muchos recursos musicales para cantar, pero también muchos recursos musicales para tocar. Es decir, por ejemplo, en el caso del worship, sin demigrar y no me tilden de que no me gusta, tengo mis reservas con respecto a eso, pero es un estilo de música un poquito más sencillo en el aspecto de interpretación musical, aunque en algunas partes de vocalización sí tiene algunos recursos importantes, pero el gospel no. El gospel, tanto en la parte de interpretación musical como en la parte de interpretación vocal, tiene muchos recursos, y eso era lo que hacía grande a ese tipo de agrupaciones. Sí, nosotros, además de canciones que escuchábamos, que queríamos montar, de grandes cantantes y de grandes agrupaciones de gospel, comenzamos a tratar de cantar, grabar canciones inéditas. Y ahí es que surge la idea de comenzar a hacer algunas colaboraciones con algunos cantantes. Y yo recuerdo que esa que tú mencionabas, de Juan Paileni, surgió en un concierto que había en el Polideportivo de la UCE. Yo creo que en esa ocasión vino Estanislao Marino, Lili. Fue un gran concierto que se hizo. Nosotros nos tocaba participar ahí. Y Juan Paileni participaron. Nosotros abrimos el concierto y cuando bajamos, ellos se nos acercaron junto con su manager y quedaron locos con el grupo y nos preguntaron, ¿esas canciones son de ustedes? Sí. Entonces ellos nos propusieron que nos reuniéramos, que nos juntáramos para ver qué podíamos hacer juntos, y de ahí salió un tema llamado Decidido. Ese tema se popularizó bastante porque fue algo situacional. No era que no estaba bien el tema estaba buenísimo, pero el hecho de que se pegara como se pegó fue algo situacional, porque precisamente en esos mismos momentos la carrera de Juan Paileni como dúo estaba llegando a su fin. Ellos casi se estaban separando y habían anunciado un nuevo disco que no salió. Ellos habían anunciado antes de separarse un nuevo disco que no salió, y al salir un featuring de nosotros con ellos, se entendió que era el sencillo de ese disco que ellos habían anunciado, y la publicidad de ellos se nos pegó a nosotros. Wow. Muy bueno. Una pregunta, Una pausa. ya entrando sobre el tema de la música, ¿y a ustedes no le afectó la introducción de su género, habiendo una mente tan religiosa que se está viviendo en esa época? No, porque que el gospel es una música muy religiosa. De hecho, el concepto de gospel, si tú lo ves desde el punto de vista de religión, significa evangelio. Y aplicado al término musical, es una música muy religiosa que al tú tocarla e interpretarla es como si tú estuvieras viviendo la sensación del sentir del Espíritu Santo interpretándola. O sea, eso no tiene por ningún lado que chocar con los religiosos, como tú dices. No, yo le digo tú sabes que la música y los tonos que utilizaron, tú sabes que no van como de acorde a los tiempos antiguos,
¿cómo fueron aceptados por el público? ¿No le afectó? En eso es que me centro. Si No, es no que le esa, dio dificultad para poder... no, es que el religioso no identificaba si una música era religiosa o no por los tonos que tenía. Exacto. En su momento, los religiosos lo que tenían problema era con el merengue. El merengue, en esa época, eso era lo que no se aceptaba aquí, merengue. Pero tú rompiste con el merengue. Yo he hecho poco merengue. Yo no he grabado mucho merengue, pero nunca he tenido problemas con ningún estilo de música. Yo puedo grabar lo que sea. Y si tengo que, pues, hablar de algún estilo de música que yo hable y someterme a algún escrutinio de alguien que quiera decir que ese estilo de música no es religioso, yo estoy dispuesto y hablaríamos, pero yo merengue he hecho muy poco, creo que 1 o 2. Werlin, hay una pregunta que nos surge y sé que muchas personas detrás de cámara también tienen esa pregunta, y es que ¿qué pasó? ¿Hubo algún conflicto de que ya dejaste de ser líder de una agrupación como para trabajar como solista? ¿Qué pasó? Mira, esa historia es un poquito hasta triste, porque no fue que dejé de ser líder de una agrupación, sino que nosotros como agrupación tuvimos una situación que nos bajó un poquito el ánimo en ese momento. Nosotros grabamos un disco completo, después de algunos sencillos, incluyendo ese que hicimos en colaboración con Juan Paileni, decidimos hacer un disco completo. Y ya cuando el disco estaba a ley de master y mezcla y masterización, se dañó la computadora con el disco duro, con todo y el disco. Después de haber hecho una inversión económica de mucho tiempo, un disco que estaba buenísimo, grabaron músicos muy buenos que colaboraron. Y se dañó ese proyecto y cada quien como que medio se desencantó un poco porque no queríamos volver a iniciar ese proyecto de cero. Y algunos quizás se fueron de la ciudad, comenzaron a estudiar y ahí como que el asunto paró. Ya el tema de yo iniciarme como solista no fue porque dejé la agrupación para irme como solista, sino porque ya hace tiempo que no estábamos trabajando en la agrupación por esa razón. Muy interesante. Mira, al inicio nos hablabas de que empezaste con una guira, de los instrumentos que tocabas. ¿Nos puedes hablar de cuántos instrumentos tocas actualmente? O sabes tocar, mejor dicho. No, yo toco algún instrumento. Esa es una pregunta un poquito subjetiva porque algún instrumento quizás yo lo toque, pero no quizás con el nivel de un músico especialista en ese instrumento. A veces yo toco un instrumento quizás solo para enseñar, con la capacidad necesaria para enseñar. Ahora, instrumentos como el saxofón, como el piano, quizás ahí le he dedicado más tiempo y soy un poquito más diestro en esos dos. Toco otros, pero más que todo para enseñar. Perfecto. Muy bien, Werlin. Y nos gustaría saber cómo nace o cómo fue ese proceso de transición, de cambio de músico a político. Muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito brevemente. No, mira, yo soy un Werlin muy polifacético. Muy polifacético. Y realmente yo no digo que he hecho transiciones de una cosa a otra, sino que hay cosas que han ido como desarrollándose en mí porque nunca he dejado la una para hacer la otra. Es decir, yo te mencionaba ahorita que desde pequeño, además de la música, también estudié pintura, pero yo sigo pintando. Cuando tengo tiempo, agarro un papel y comienzo a pintar, comienzo a dibujar. Lo mismo pasa con la música, cuando tengo tiempo lo hago. O sea, nunca he tenido como que dejar, no he perdido mi esencia natural. Claro. Por cada cosa que llega a mi vida en lo que yo comienzo a desarrollarme. Y la política no ha sido la excepción. Sí, es algo que quita mucho tiempo y hay que estar muy involucrado en muchos temas cuando uno está persiguiendo un objetivo como el que hemos perseguido nosotros, que es el de poder conquistar un espacio donde nosotros le podamos abrir un camino a jóvenes que tengan oportunidades que se la puede dar la política. Y eso, con el tiempo que conlleva, a nosotros quizás nos ha restado un poquito para seguir trabajando muy directo con el tema de la música. Pero no es que hemos dejado nada de eso. O sea, tú actualmente se puede decir que tú eres músico, artista y político, ¿verdad? Músico, cantante, político. Ok. Ya entrando a lo que es en el mundo de la música, a la cual tú te has desarrollado y te diste primeramente a conocer, ¿cuál ha sido tu motor a seguir, a no desmayarte, ya que tú pasaste por un momento donde había una unión, que tú acabas de decir, y se desintegró el grupo a través de los fallos, pero aún así tú seguiste? No, porque el que nace con ese talento, con ese don de ser un artista, de ser músico, de que respira arte desde niño, no deja eso nunca. O sea, puede que nosotros no continuáramos con el grupo, pero dejar la música no tiene nada que ver con una situación que pase de momentánea, porque
Después de ahí yo he perdido muchísimas cosas. O sea, yo he hecho grandes proyectos musicales como solista que se me han perdido. No, pero O sea, yo te pregunto, en el caso de un ejemplo, yo quiero ser como Cash Luna, porque él predica así, habla así, o yo quiero ser como Benny Hill, o alguien me impida seguir, que no importa lo que pase, yo voy a seguir hacia adelante. no, mira, en lo personal, sin ánimo de que se malinterprete, siempre me ha gustado ser original, ser auténtico. No, claro, admiro muchísimos grandes cantantes, muchísimos grandes músicos, han sido influyentes en mi conocimiento, en mi trayectoria, pero nunca he pretendido seguir cómo lo hacen ellos. Siempre he tratado de ser un poquito original y de hacer las cosas estilo Whirling. Si voy a grabar una balada, que sea estilo Whirling. No me gusta montarme en las olas del momento. Si llegó una ola del momento que hacía que todo el mundo está grabando música, pues yo me salgo de ahí y grabo diferente. No importa si se pega o no se pega. Si lo que se está pegando es eso, pues yo lo siento. Yo prefiero salirme de la tendencia y montarme en mi personaje original. O sea, no me gusta seguir Entonces tendencia. tú estás pensando en dejarle un legado prácticamente. No, si eso ocurre, pues gloria a Dios, pero tampoco es que ando... Mira lo que pasa con la música y conmigo. Es que yo grabo sin ese afán de que qué pueda pasar con la música. Ni ando haciendo música como con esa desesperación. Si a la gente le gustó algo que yo hice y lo que he hecho siempre sirve para que se quede un legado, pues me sentiría contento, pero no es lo que yo percibo. No es lo que yo persigo. Yo a veces me siento ahí una noche y hago un tema hasta piano y no con la finalidad si se pegó. A veces yo ni siquiera lo mando a la emisora. Okay. Hay temas que han llegado a la emisora porque lo he subido a YouTube y de ahí lo cogen y lo... O sea, no ando en ese afán. Muy interesante. Nosotros conocemos a un Whirling que siempre tiene algo en mente. Siempre está pensando en algo nuevo. Háblanos un poco, tienes proyectos nuevos, cosas nuevas que vas a traer en este 2024. Háblanos un poco de eso. Sí, mira, uno siempre está haciendo planes, desarrollando proyectos, pero así como tú dices, un Whirling que piensa tanto, tiene una carpeta de cosas que no ha podido hacer. Quizás no que la pensé en el 2023 para el 24, sino que tienen años ahí en carpeta y uno poco a poco, a medida que va organizándose con el tiempo, la va desarrollando. Sí, hay muchos proyectos en carpeta que quiero desarrollar, tengo temas grabados que no he sacado. Hay muchísimas bombas ahí grabadas que no he sacado. Tengo temas que tienen hasta años ahí. Y que, ¿por qué no lo he sacado? Bueno, no, creo que no ha sido el momento ideal. De hecho, hay canciones específicas que yo he grabado hace 5 años y no he sacado y se acogen a situaciones del momento. Y si las saco, van a decir que las grabé por algo. Y son canciones que tienen 5 y 4 años grabadas. Yo quiero que tú le des un consejo a todas esas personas jóvenes que están detrás de cámara, que tal vez tienen un talento, pero no han encontrado el espacio, tal vez no se han acercado a la persona correcta para poder resplandecer, para poder sacar a flote ese talento. Quiero que tú le des un consejo porque tienes una vida que ha sido muy exitosa, a pesar de tu corta edad, tienes una vida muy exitosa. Dales un consejo a esas personas que tienen un talento, pero no saben qué hacer, no saben dónde llegar, tal vez están pensando y quieren salir, pero no saben. Mira, yo era de opinión de que, tal y como tú dices, hay personas que no tienen las mismas oportunidades para las cosas, pero yo he aprendido algo y es que las oportunidades hay que crearlas. No siempre tú vas a tener gente que te apoye o que te promueva o que te ayude. Tú tienes que crear las condiciones, tú tienes que fajarte, tú tienes que hacer tu trabajo, tú tienes que tratar porque hay gente que cree que la cosa le va a caer del cielo. Y a veces la gente ve que hay alguien que está echando para adelante, que se está desarrollando, que está creciendo, pero no ve detrás qué está haciendo para provocar que pasen ese tipo de cosas. Si tú te centras en esperar que alguien te dé una oportunidad, te vas a quedar esperando esa oportunidad probablemente. Tienes que crear la situación para que se den esas oportunidades y que tú puedas crecer. Claro, muy interesante y realmente es cierto. Si nos quedamos ahí esperando, lo que nunca va a llegar, pues no llega y nos quedamos ahí. Bueno, amados hermanos, amigos que están detrás de cámara, esperemos que les haya gustado, que compartan el video, que se suscriban a Actualidad Cristiana. Tenemos un contenido muy interesante. Estamos en la segunda temporada de Actualidad Cristiana. Actualidad Cristiana TV.